Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Venderle el alma al diablo. Y sabemos que en nuestra sociedad se ha escuchado como que o músicos o artistas o gobernantes o personas usualmente en la fama que han tenido éxito sobrenatural. A través de los años se escucha, esa persona le vendió el alma al diablo. Pero, ¿qué espiritualmente e históricamente esto realmente significa? Y que a través de las Biblias nos enseña, para ver si es una realidad que pasa todos los días. Y entonces podremos ver espiritualmente la realidad de cómo personas le venden el alma al diablo diariamente, para ver si nosotros somos aquellos que también practicamos en nuestro día lo que espiritualmente y históricamente representa y es venderle el alma al diablo. Así que tengo unos versos, tengo unas notas, tengo la Biblia y comencemos. ¿Qué espiritualmente es venderle el alma al diablo? Y recordemos, no voy a compartir basado en la perspectiva de fe, donde personas ya creen, al escuchar esto, ya tienen en su mente la condición y la fe, la convicción de que el diablo es una persona exterior, es el ángel Lucifer que cayó del cielo, es el creador de todo el mal en el mundo, los demonios, las malicias y todas estas huestes espirituales de maldad que existen, que son los causadores del mal. Por ende, quien le vende el alma al diablo es como decir, hace un pacto con Satanás, con él mismo, y entregan, a veces dicen que firman con sangre. No, nada de eso. Vamos a ver espiritualmente qué esto es. Entonces, a través de la historia, qué el diablo, qué Satanás representa como personificación o como representación, se está refiriendo a lo que llamamos y es nuestra naturaleza egoísta, nuestro ser interior. Y aquí tengo unas notas y como ejemplo es el ego, ese falso ser, ese yo ignorante, ese yo centralizado en mí mismo, en mi ahora, en mi beneficio, en lo que yo deseo, en todo lo que yo quiero y no quiero que me pase. ¿Ves? Es como decir en mi panorama, es en mi centralización, es en todos mis beneficios, es ese yo ser ignorante que es ciego por cómo ha sido condicionado, y ciego espiritualmente hablando, ves, es que está en tinieblas, es que su mentalidad está en oscuridad, y ahí es donde viene la ignorancia y por ende las acciones. Es la persona que en sí mismo es superior a todos, ¿ves? Tiene ese ser interior falso que se cree, yo soy superior que todos los demás. Y así justifica sus razonamientos y su vida. Es ese ser separado de otros, ¿ves? Por ende, por sus pensamientos y su superioridad, como le decía, que se separa. Yo soy distinto a todos estos. Yo soy mejor que todas estas personas. Y por eso vemos acciones hostiles. Es la persona que siempre o consigo y con otros está en esa fricción, en esa guerra interna a través de sus pensamientos. Es el ser orgulloso, celoso, lleno de resentimientos, de ira, por su mentalidad de que tiene el derecho, el poder. Yo se supone o yo soy
quien tiene el poder, yo soy quien tiene la sabiduría y el conocimiento de todo. ¿Ve? Todas estas cosas manifiestan al diablo. ¿Ves? A ese ser interior, enfocado y centralizado en todo lo material, y por eso de adentro hacia afuera vive por satisfacer su naturaleza, lo que llamamos su carne, su ser, su viejo hombre. Y es basado en ese materialismo que entonces crea la ilusión, y la ilusión de siempre yo tengo que obtener, lograr, buscar, satisfacer. ¿Ves? Es la persona que siempre está buscando de un placer a otro, y lo que tenga que hacer, lo que tenga que ganar, a quien le tenga que sobrepasar, como tenga que mentir, como tenga que manipular. ¿Ves? Es esa insatisfacción que siempre el ser humano, por ese ser interior, que a través de la historia espiritualmente se ha personificado como el diablo. Entonces es ese ser, ¿ves?, que por toda esa ilusión de la vida vive en ansiedad, vive en temor, o si no está en su culpabilidad por todo lo que hace y después se arrepiente. ¿Ves? Es la persona fría, es la persona intolerable, que es intolerable o no tolera. Vive por la intolerancia, la palabra, de otros, no, buscando otra palabra para decir esa, no acepta a otras personas. Hoy en día se escucha tanto eso, yo no puedo vivir con la gente. ¿Ves? Es esa conciencia interna, ese corazón frío, que entonces, ¿ves?, así vive por esa apatía social. No soporta a otras personas y vive en ese silencio y en esa actitud. Es como decir su estilo de vida. Es la persona que siempre está orientada, ¿ves? Su momento está más enfocado en lo que pasó, o en el pasado, o en la vida del pasado, o en lo que va a pasar en el futuro, cuando yo tenga, cuando yo logre, cuando esto pase. ¿Ves? Es esa persona que siempre está o pasado o en el futuro, pasado lo que me pasó, y ha creado, como decir, la dureza de corazón y de pensamiento por lo que vivió, y ahora en mi futuro a mí nada de eso me va a pasar, y está siempre mirando, como decir, todo pasado a eso. Y entonces es quien vive haciendo y siendo todo esto. ¿Ves? Es la persona que hoy en su presente vive siendo todos estos ejemplos que acabo, haciéndolos y siéndolos, expresa con su vida, con su mente, con sus acciones. Y espiritualmente hablando, históricamente hablando, esto es la persona que le vendió su alma, su espíritu, su ser, su conciencia, su vida al diablo, refiriéndose a los impulsos y a las emociones que entonces lo controlan. Y así vemos muchos ejemplos. Y entonces quiero ahora compartir una lista de ejemplos en la Biblia. Es como decir, si miramos estos versos que voy a mencionar, miremoslo a través de una nueva luz e interpretación espiritual, para que veamos esa realidad en nuestro contexto y en nuestro presente. Es como decir, si miramos nuevamente el evento o la historia de Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, cuando el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado por Satanás y el diablo. Cuando miramos espiritualmente hablando, es lo que siempre naturalmente sucede dentro de cada ser humano.
Y es cuando, dependiendo a lo que está viviendo, está experimentando y lo que va a suceder en su vida, es la persona que cuando tiene una conversación interna, su propio ser interno actúa naturalmente. Y en este caso vemos Satanás y el diablo no como seres exteriores. Sí, lo podemos interpretar así porque basado a nuestra tradición de fe, a nuestra teología, a nuestras creencias, ya estamos condicionados a ver esos textos de Mateo capítulo 4 como que Jesús ahí estaba peleando, dialogando con el diablo y Satanás porque ellos le querían ofrecer todas las riquezas o le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan o te daremos, si tú nos adoras, todas estas riquezas. Como que estaba hablando con dos personas fuera de sí mismo. Y cuando naturalmente, históricamente y más espiritualmente, estos versos nos comparten nuestra naturaleza y esas conversaciones internas que tenemos ¿con quién? Con nosotros mismos, con nuestro ser egocéntrico, egoísta, que entonces basado al presente, ¿qué hace? Brinda ideas, brinda motivaciones, brinda justificaciones. ¿Para qué? Para tratar de salvar o dar placer a los deseos de nuestro ser egocéntrico, a satisfacer esos impulsos o esos placeres. ¿Ves? Por eso tienes hambre. ¡Hey! Convierte las piedras en pan. Mira todas las riquezas. ¿Ves? Sé un empresario, un emprendedor. Te daremos todo esto si le vendes tu alma al diablo. Vive por tu ser egoísta. Y entonces ahí vemos la realidad de Jesús. Como vemos, escrito está. La persona que entonces consciente en su presente vive y en sí mismo toma su responsabilidad de su propio ser y dice: no, yo no voy a dejarme ir por mi satisfacción o por mi egocéntrico ser. Yo voy a vivir por lo justo, por lo puro, por lo bueno. En este caso vemos la misma realidad. Y entonces así otros de los versos, como cuando en Mateo capítulo 16, verso 24, ves, Jesús le dijo a los discípulos, después de haberle dicho a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cuando vemos el contexto, vemos esta realidad, vemos la naturaleza de Pedro exaltada, que no quería que la persona que Pedro creía que iba a ser el poderoso, el rey, que iba a ser el Mesías conquistador, de acuerdo a la forma de la percepción de Pedro. ¿Ves? Jesús va a ser el Mesías que vamos a destronar a los romanos, y como él va a estar en el poder, yo también voy a estar en poder. Pedro, siendo ignorante del verdadero reino espiritual que Jesús vino a introducir a Pedro entonces, por eso, al Pedro manifestar sus deseos egocéntricos y decirle a Jesús: no, ¿cómo que tú vas a morir? No, 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 no. Por eso Jesús naturalmente en su lengua aramea le dijo: apártate de mí, adversario, apártate de mí, Satanás. Y vemos que entonces en el verso 24 Jesús dice: el que quiera seguirme, el que quiera vivir, el que quiera entrar a este reino de la vida eterna, de justicia, de paz, de amor, de sinceridad, de una vida presente, de una vida justa, de una vida verdadera, entonces tiene que dejar su egoísta forma de ser. ¿Ves? Por eso tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a todos sus deseos y anhelos.
y placeres. Y eso es lo que espiritualmente nos está diciendo. Otros versos como en Juan capítulo 12, verso 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ves? Cuando miramos espiritualmente, ¿quién era el príncipe del mundo? Se está refiriendo al espíritu, ¿ves? Se está refiriendo a la mentalidad, a la conciencia, al ser egocéntrico que estaba presente, siendo manifestado en la vida, a través de la vida de las personas, de los seres humanos, por cómo cada uno, independientemente, individualmente, había sido condicionado, había sido instruido y por ende vivía y manifestaban entonces que esa conciencia, ese espíritu, esa mentalidad, es ese príncipe, hablando espiritualmente, esa fuerza que motiva a los seres humanos hacia lo injusto, hacia ser egocéntricos, hacia ser superficiales, hacia ser hipócritas. Es todo eso revelando la ignorancia, la oscuridad, las tinieblas de la vida, de la luz. Otros de los versos, Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús hablando, Jesús que representa a través de los evangelios, Jesús el ser humano vivificado por Cristo, por el Espíritu de Dios dentro. Y necesitamos ver que a través de esta literatura expresa, así como simbólicamente vemos al diablo que personifica en esta literatura poética, figurativa, simbólica, metafórica, que representa a ese espíritu o a esos impulsos, a esa naturaleza del ser. Así necesitamos ver esta realidad en esta historia, de ver a Jesús que representa tanto el humano que contiene el Espíritu Divino. Y nosotros miramos la historia de Jesús y solamente lo que vemos es como decir, basado a cómo hemos sido condicionados, a Dios. ¿Ves? Jesús es Dios. Cristo es Jesús. Jesucristo es Dios y lo que vemos es e interpretamos todo a luz de que toda la relación, diálogo y lo que está sucediendo en los evangelios es porque Dios se encarnó y es Jesús y por ende es Dios hablando y así interpretamos todo. Pero si miramos espiritualmente y crecemos en el entendimiento de términos, conceptos y cómo se enseñan a través de literatura inspirada, entonces esta literatura nos puede enriquecer porque podemos ver a Jesús como el ejemplo, como el ser humano, como tú y como yo, a seguir. Porque así mismo como él fue empoderado por el Espíritu de Dios dentro de él, por eso fue reconocido como tú eres el Cristo. ¿Ves? Tú eres el ser sobrenatural. ¿Qué hace que una persona sea sobrenatural? ¿Ves? Es aquellos que no viven o no le han vendido su alma, su espíritu, su mente, su ser, su carne al diablo. Es el ser sobrenatural que entonces presente en su mente, en su conciencia, en su ser, vive por todo lo opuesto a lo que el ser egoísta vive por. Y aquí te comparto, es como decir, ahorita di una lista de ese ser egocéntrico y aquí te comparto alguna. Eso es la persona vivificada por lo que representa el Espíritu de Dios. Y cuando hablo del Espíritu de Dios, miremos todos los sinónimos que a través de los evangelios y el Nuevo Testamento se usan para representar a Dios, el Padre, el Espíritu de verdad.
el espíritu de vida, Cristo, el consolador, el abogado defensor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ves? Todo eso está prácticamente diciendo lo mismo, lo que dentro del hombre representa, personifica a lo que impulsa y motiva al hombre hacia toda acción justa, pura, verdadera, sincera. Y vemos entonces, ¿ves? Es esa persona que a través de su alma, de su verdadero ser, es la persona consciente en su presente del espíritu por el cual vive y es. Y entonces es quien vive por su verdadero ser. Es quien vive en una unidad, ¿ves? En una mentalidad de hermandad entre todos. Porque nos une el único espíritu que siempre es, como la ley eterna de vida verdadera y perfecta que siempre es presente. Es aquel que es compasivo, vive por amistad, perdona, porque por gracia ha recibido y por gracia vive y es y da. Una persona que vive realmente por amor y todas las cualidades y características que en amor se brinda a otros seres humanos. Una persona que sirve genuinamente, una persona que vive agradecida y por eso en gratitud es constantemente una persona feliz, una persona humilde, vive por la sabiduría y crece en sabiduría de cómo obrar, operar, ser siempre. Es la persona que entonces es y vive por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esa paz crece diariamente porque su día es en paz en sí mismo y en paz con otro. Es la persona que vive en sinceridad, en verdad, honestidad, en gracia. Es orientado en el presente. No como otros que viven por el pasado y lo que me pasó y me voy a vengar o cuando llegue este día yo voy a hacer y viven en esa realidad del pasado y el presente, del pasado, y el futuro. No. Aquí es la persona que vive en el presente y por eso consciente de su presente es. Todos importan. Es la persona simple. Y es la persona que en su presente es. Es todas estas cualidades y características que mencionamos. Eso hace la simpleza de su vida. Y ahí vemos la diferencia de quienes le han vendido el alma al diablo y quienes viven en la paz de Dios o viven en el reino de Dios o viven en el cielo. No allá arriba una realidad, sino una presencia, un estado, una conciencia dentro del ser que motiva al ser en su presente a reinar en vida, a ser bendecido y entiende con toda bendición cómo ha sido bendecido por la realidad del Espíritu de la vida, por la realidad del Padre, de Dios, Cristo en nosotros. Así como fue Jesús, así como fue empoderado y vivificado, enriquecido y bendecido por el Espíritu de la vida eterna, que lo manifestó como un ser sobrenatural. Esa misma presencia de ese mismo Espíritu es hoy. Y necesita ser desarrollado en ti y en mí. Y reconocer si nosotros le hemos vendido nuestra alma al diablo. Si nosotros con nuestras acciones diarias somos los que tendemos a reaccionar. Como otro de los versos en Lucas, dice en Lucas 22:3, entonces Satanás entró en Judas Iscariotes, uno de los 12. Y vemos que esto está diciendo Satanás, ese impulso. Vemos la historia que
Judas quería sus shekels, quería su dinero. ¿Qué estaba buscando? Quería satisfacer su egocéntrico ser. Y así sucesivamente, versos tras versos, y los voy a dejar todos en los comentarios. Otro de los versos que considero significativos es 2 Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es en la imagen de Dios. Y aquí vemos esta realidad de que del espíritu egocéntrico que es el Dios de este mundo. Efesios capítulo 2 también habla del diablo como el espíritu dentro de los hombres que opera a negarse a servir a Dios. Y vemos una lista de textos que hasta cuando vemos en Apocalipsis, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, Satanás, fueron lanzados. Todo eso nos está espiritualmente diciendo lo mismo, de la naturaleza de los que le vendieron su alma al diablo. Y aquí en nuestro presente, darnos cuenta para vivir hoy, cambiar y crecer en el espíritu de la vida, de justicia, de paz y amor. Namaste, shalom y bendiciones.